¿Quién mató a Battlefield? Autopsia de un cadáver en vida. Durante años, Battlefield fue sinónimo de guerra total, enfrentamientos masivos, vehículos, destrucción realista y una sensación de escala e inmersión que lo distinguía de otros shooters como Call of Duty. Sin embargo, a partir de la última década, la franquicia pasó de ser un referente del género a convertirse en un ejemplo de cómo destruir el legado de una saga icónica. EA, el verdugo impaciente. El principal responsable es Electronic Arts, EA. Como publicadora, EA tuvo el poder de dirigir la saga, y lo hizo con una brújula rota. En su obsesión por competir con Call of Duty, EA apresuró lanzamientos, como el desastroso Battlefield 2042, ignorando los reportes internos que advertían que el juego no estaba listo. EA priorizó calendarios fiscales y tendencias del mercado, como los hero shooters y los battle passes, por encima de la calidad, la identidad del producto y la opinión de la comunidad. En otras palabras, EA prefirió sacar un juego roto y moderno antes que uno sólido y fiel a su esencia. Dice, el cirujano que perdió el pulso. Dice, el estudio sueco detrás de Battlefield, también es cómplice. Aunque históricamente fue el alma técnica y creativa de la saga, en los últimos años ha mostrado señales de desorganización interna y desconexión creativa. La salida de personal clave, los retrasos internos y decisiones absurdas de diseño como eliminar el sistema clásico de clases por especialistas con habilidades alienaron a los fans. Dice intentó reinventar la rueda, pero olvidó lo que hacía grande a Battlefield. Su ejecución técnica en 2042 fue catastrófica, mapas mal diseñados, bugs masivos y una sensación general de estar ante un prototipo más que un producto final. Una identidad sacrificada en el altar de la moda. Battlefield no fue asesinado por un solo enemigo, sino por su intento desesperado de ser como todos los demás. En vez de aferrarse a su identidad como aspectos el combate bélico estratégico y destructible a gran escala. Aquellos grandes mapas que parecían casi mundos libres que tiempo después Call of Duty copió, perfecto modo multijugador. Quiso transformarse en un Apex Legends más serio o un Warzone con vehículos. Esta mutación de identidad resultó en un juego genérico, sin alma ni dirección clara. El sistema de especialistas, el tono futurista incoherente y la ausencia de una campaña significativa terminaron de alejar a su público base. Battlefield al mirarse al espejo ya no se encontraba a sí mismo. Cada día queda menos de aquel gran Battlefield. Que ya no es ni la sombra de lo que algún día fue. Una saga destinada a la grandeza. ¿Dónde quedó esa capacidad de destruir edificios como en BF1? La competencia, ¿fue Call of Duty el asesino? Muchos apuntan a Call of Duty como el asesino, pero sería más correcto decir que fue el testigo del crimen, y el que aprovechó el cadáver caliente. Call of Duty ofreció lo que Battlefield no: constancia, eventos en vivo, campañas, aunque cortas, modos gratuitos, Warzone, y una identidad clara. Mientras Battlefield se ahogaba en bugs y confusión, COD se volvía omnipresente. No lo mató directamente, pero lo empujó más rápido al abismo. Hemos sido testigo de cómo el pero amigo de Battlefield fue Battlefield. Querer demostrar todo lo que significa su legado y no poder por las cadenas de su compañía. Este último juego fue una falta de respeto a Battlefield. Empuja a que su era termine y no duele por lo que está viviendo esta saga, duele por cómo nos deja. Por cómo se aleja de la peor manera y por cómo la lucha interna que lo está dañando a nosotros nos destroza. Fue y es una saga única. Mi primer juego de Xbox One fue el Battlefield 1. Yo siempre preferí los Call of Duty. Pero jamás le desearía el destino que está viviendo la saga de Battlefield, quemándose en algo peor que el infierno. La indiferencia. Al principio me gustaba ver la caída de Battlefield porque soy fan de Call of Duty. Pero entendí que la grandeza de Call of Duty era imposible sin la grandeza de Battlefield. La diferencia antes era de detalles. Nos acostumbramos a que la diferencia siempre fuera mínima y que no lo sea duele. Las mejores películas parecen ser las que tienen mejor final. Hay villanos en historias especiales que merecen el mismo reconocimiento que los héroes y ambos fueron héroes y villanos en esta historia. Pero Battlefield está teniendo un final digno de villano. Pero no lo merece. Mi fan interior de aquel Battlefield 1 de 2016 no me deja mentir, al igual que el hate que fui alguna vez de esta saga.
Pero por supuesto que no puedo odiar a Battlefield viendo cómo se aleja de donde merece estar. Ya no me importa cuál es mejor, porque Call of Duty está bien podríamos decir, pero tu Battlefield todavía no es tarde para verte volver a brillar.